Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Hace poco leí un libro que me inspiró para grabar este episodio. En realidad no sé si clasifica como libro, es más bien como un ensayo, una especie de panfleto de lectura simple, pero con una sabiduría profunda entre líneas. Se llama 10 reglas básicas para una mejor vida, y sí, su título también inspiró el nombre de este episodio. Y aunque la palabra regla suele tener una connotación rígida o autoritaria, lo que ofrece este texto no son imposiciones, son más bien sugerencias para vivir mejor, para llevar una vida más alineada con el ser, más liviana, más en paz. Su autor es Mani Padme. No sé si has leído o has escuchado antes de él. Fue un gran filósofo, místico y pensador. Nació en Canadá a comienzos del siglo pasado y fue además un escritor súper prolífico. Escribió sobre temas que a mí personalmente me apasionan: simbolismo, historia, filosofía hermética, cábala, esotérica antigua, y sus libros son extensos, son densos, o sea, son libros para estudiar con calma y profundidad, pero este texto que publicó en 1953 es corto, es directo, es muy claro y condensa su filosofía de vida en solo 10 principios. Yo diría que son 10 principios atemporales, porque aunque hayan pasado más de 70 años desde su publicación, sus ideas sobre el autodominio, sobre el propósito, sobre la ética, sobre las emociones, sobre las relaciones, siguen siendo súper relevantes y necesarias para este mundo moderno. Porque aunque el mundo haya cambiado tanto en estas últimas décadas, la naturaleza humana sigue siendo la misma, y Mani Padme, con esa claridad que tienen los sabios, logra poner en palabras verdades profundas que muchas veces pasamos por alto, y si lográramos integrar realmente lo que él propone, creo que podríamos vivir con más armonía, incluso en medio del caos cotidiano y de esos desafíos que siempre aparecen en el camino de la vida. Lo que él ofrece no son reglas estrictas, como te decía, son principios de vida, son una guía para quienes estamos en el camino del crecimiento personal. Y entre los temas que aborda están la preocupación, la ambición, el sentido del humor, el propósito, la ira, la responsabilidad. Temas que en apariencia pueden parecer básicos, pero lo básico no es lo simple, lo básico es lo más profundo, es lo que sostiene, es lo que da estructura, lo que nos permite construir desde un lugar sólido. A veces confundimos lo básico con lo simple, con lo que ya deberíamos saber, pero dominar lo básico no es fácil, requiere tiempo, práctica, repetición, humildad y sobre todo presencia. Y mientras leía cada regla que él proponía, pensaba: wow, parece tan simple, pero la verdad es que no lo es, y me quedé reflexionando sobre lo bien que hace tener una guía, una especie de hoja de ruta que nos recuerde lo esencial cuando el día a día nos pasa por encima y nos sentimos desorientados, que nos devuelva al centro, a lo simple, a lo que de verdad importa. Una guía que nos pueda ayudar a transitar la vida con menos fricción, sin ir a contracorriente todo el tiempo, que nos devuelva al flujo natural donde habita la verdadera armonía. Esta lectura me inspiró no solo a aplicar esas sugerencias en mi vida, sino también se me ocurrió la idea de crear una especie de versión propia de estas 10 reglas, pero enfocadas en algo que para mí también define cómo vivimos, nuestra relación con el hogar. Porque si en algo creo profundamente es que la forma en la que habitamos nuestra casa tiene mucho que ver en cómo habitamos nuestra vida. Así que decidí recopilar lo que desde mi experiencia y en mi opinión considero 10 principios básicos para habitar nuestros espacios de forma más consciente, más plena y con más armonía. Pero antes de contártelos, quiero leerte estas 10 reglas que propone Mani Padme, porque de verdad creo que valen la pena. La primera regla es: deja de preocuparte, y dice así: la idea popular de que quien se preocupa es un ciudadano reflexivo y concienzudo es falsa. Los egipcios se dieron cuenta de esto cuando incluyeron la preocupación entre los pecados capitales. No confundas consideración y preocupación.
La persona reflexiva planea soluciones, pero la que se preocupa simplemente se disuelve en sus propias dudas. Si piensas con claridad, tendrás menos motivos para preocuparte. El preocupado no solo sufre muchas veces del mismo desastre, sino que mina su salud y molesta a los demás con quienes entra en contacto. Hay muchas cosas en el mundo que requieren una consideración cuidadosa, pero en realidad no hay nada que temer excepto el miedo. En esta primera regla, Manny P. Hall deja algo súper claro. Preocuparse no es lo mismo que ser responsable. Y es tan cierto porque muchas veces sentimos que preocuparnos por algo nos hace mejores personas, más comprometidas, pero en realidad la preocupación no soluciona nada, solo nos llena de miedo, de pensamientos repetitivos, de ansiedad. Lo que sí ayuda es ocuparnos, poner acción, encontrar soluciones, hacer lo que esté a nuestro alcance y para eso conectar con el momento presente es clave, ya sea meditando, saliendo a caminar, lavando los platos con atención plena, no sé, cualquier cosa que nos saque de la mente y nos lleve al cuerpo, al momento presente. Eso ayuda a frenar la rueda de pensamientos catastróficos porque cuando calmamos nuestra mente, recuperamos claridad y desde ahí podemos tomar mejores decisiones. La segunda regla es: deja de intentar dominar y poseer a tus amigos y familiares, y dice así: a cada uno de nosotros le gusta sentir que dirige su propia vida. En el momento en que reconocemos el derecho de los demás a buscar la vida, la libertad y la felicidad de acuerdo con sus propios sueños, esperanzas y aspiraciones, comenzamos a conservar nuestros propios recursos. Es muy debilitante dar consejos que son ignorados o rechazados e igualmente decepcionante intentar poseer y dominar a personas que inmediatamente se resienten y combaten nuestras tendencias dictatoriales. Nos duele que no vean las cosas a nuestra manera. Si guardamos los consejos para nosotros y para aquellos que los buscan en nosotros y que por lo tanto están agradecidos, será lo mejor para todos los interesados. Y sí, así es, muchas veces sin darnos cuenta tratamos de controlar al otro y lo hacemos con las mejores intenciones, desde un desear genuinamente lo mejor para la otra persona y creemos saber lo que necesita o lo que debería hacer. Y así como la preocupación en el fondo es miedo, el control en el fondo es inseguridad, falta de confianza en algo o en alguien o en la vida misma. Controlar al otro es forzar. En las relaciones sanas no hay imposición, hay libertad. Por eso esta regla me recuerda que más que intentar controlar, necesitamos confiar en uno mismo, confiar en los demás, confiar en el proceso de la vida con todos sus giros impredecibles. Eso nos hace sentirnos más livianos y nos ayuda también a construir relaciones más sanas. La tercera regla es ambición moderada y dice así: existe una tendencia a pasar por alto las bendiciones naturales y simples mientras nos lanzamos hacia metas distantes. Cada individuo tiene ciertas capacidades. Si puede reconocer sus propias capacidades y trabajar con ellas, podrá alcanzar la seguridad personal. Sin embargo, si busca constantemente aquello que no es razonablemente alcanzable, nunca podrá conocer la felicidad o la satisfacción. El sabio observa los resultados desastrosos de ambiciones incontrolables y elige la moderación. No es necesario ser famoso para ser feliz, ni ser el ciudadano líder de la comunidad para satisfacer el instinto social. Los ambiciosos suelen pagar demasiado por lo que obtienen y se sienten más miserables una vez que lo obtienen. Y no puedo estar más de acuerdo. Qué común es confundir ambición con enfoque, o con fuerza de voluntad o con tener propósito, pero no es lo mismo. Tener una ambición desmedida nos roba el disfrute, nos hace vivir en modo carrera, sintiendo que nunca es suficiente, que siempre hay algo más por alcanzar. Pero ¿de qué sirve lograr tantas cosas si en el camino perdemos salud, descanso, relaciones y paz? Manny P. Hall con esta regla nos recuerda algo esencial. Estamos acá también para disfrutar, para reír, para descansar, para sentir placer. No somos máquinas y permitirnos disfrutar o relajar no nos hace menos valiosos, todo lo contrario, nos conecta con lo esencial, con lo humano. La clave está en encontrar un ritmo que nos permita avanzar, pero sin perdernos de vivir. La cuarta regla es: no acumules más de lo que necesitas y dice así: no existe una distinción real entre ser el hombre más rico del cementerio.
Muchos ciudadanos serios actúan como si tuvieran bolsillos en mortajas. Se supone que hemos superado la creencia primitiva de que debemos enterrar los bienes de un hombre con él para que su espíritu pueda disfrutarlos en el más allá. Aquí, nuevamente, el camino intermedio es el más sabio. Reservemos parte de nuestra energía para el disfrute y no entreguemos todo a la tarea de acumular. Muchos hombres que han ganado 1 millón no han vivido para gastarlo. Una vida rica puede ser más práctica que una monumental cuenta bancaria. Amo esta regla, de hecho, ya le dediqué un episodio entero al poder del vacío porque creo profundamente en esta filosofía de vida. Acumular nos pesa, nos bloquea, nos estanca. Y no solo me refiero a lo material, acumulamos emociones, vínculos, ideas que ya no nos hacen bien y esta regla nos invita a vivir con más ligereza, a dejar espacio para lo nuevo, a no identificarnos con nuestros bienes, a ser vacío. El vacío no es carencia, el vacío es posibilidad. La quinta regla es aprende a relajarte y dice así: una gran tensión es una abominación. Cuanto más tensos estemos, más estúpidamente podremos actuar y según los viejos budistas, la estupidez es un pecado capital. Hoy en día muchas de las personas consideradas eficientes están constantemente al borde de un ataque de nervios. Es probable que esto no se deba tanto a un exceso de trabajo como a impulsos irracionales que provienen de su interior. Algunos dicen que están sobrecargando sus recursos para conservar sus empleos o mantener familias extravagantes. Lo creas o no, eres un mejor productor y un mejor proveedor si no colapsas por agotamiento psíquico en algún momento crítico cuando más necesitas una buena salud. Si sus asociados no se dan cuenta de eso, es posible que necesiten un consejo práctico. Imagínate si Manny P. Hall decía esto en los años 50, lo que diría hoy. Estamos más acelerados que nunca, llenos de exigencias, de comparaciones, de presión por rendir, por cumplir. Vivimos corriendo y no paramos. Y cuando paramos aparece la culpa, como si descansar estuviera mal, pero no somos más productivos por estar ocupados todo el tiempo. Tampoco somos mejores personas por estar estresadas. El cuerpo necesita descanso, pero también lo necesita la mente y el alma. Relajarse no es perder el tiempo, es cuidarse, y no me refiero a unas vacaciones una vez al año, sino a pequeños momentos diarios en los que podamos volver a nuestro centro, respirar, caminar, leer, mirar el cielo, hacer jardinería, lo que sea que nos devuelva al presente. La sexta regla es cultiva el sentido del humor y dice así: como nunca antes, debemos alegrar e iluminar los rincones donde estemos. Cuanto más en serio nos tomamos a nosotros mismos y a nuestras responsabilidades, más aburridos nos volvemos. Es una gracia salvadora darnos cuenta de que, aunque vivir es un asunto serio, podemos tomárnoslo demasiado en serio. También ten en cuenta que el humor genuino no es amargo, cínico ni crítico. Es la capacidad de reírse con el mundo y no del mundo. Sí debemos reírnos de alguien que sea de nosotros mismos. El humor es un condimento para la vida. Agrega sabor al trabajo, entusiasmo para jugar, encanto para la superación personal y demuestra a los demás que tenemos seguridad dentro de nosotros mismos. Una risa sincera y feliz, como el gozoso murmullo de la risa de los niños, alivia la tensión y restaura el buen carácter. Por cierto, hace amigos e inspira confianza. Qué importante regla, ¿no? Y qué poco valorada suele estar. El humor liviano, genuino, ese que no daña ni ridiculiza, es medicina. Nos aligera, nos conecta con los demás, nos vuelve más humanos. Reírnos de nosotros mismos sin juicio obvio es un acto de humildad. Y sí, yo creo que la vida es un asunto serio, pero sí, tomárnosla demasiado en serio puede volvernos duros, rígidos, desconectados. La risa no es algo superficial, es una puerta a la alegría, a la ternura, al presente. Es algo que deberíamos hacer en nuestro día a día, porque reír también es un modo de sanar. La séptima regla es: encuentra una razón para tu propia existencia y dice así: a menos que creas en algo más grande que tú mismo, que tengas algún propósito más vital que la acumulación o el avance en los negocios o en la sociedad, solo estás existiendo, no estás viviendo. Un patrón simple es darte cuenta de que las leyes de la naturaleza que te colocaron aquí parecen estar relacionadas principalmente con el crecimiento. Eres un éxito en la medida en que creces y creces en la medida en que te conviertes en una persona más sabia, más útil y más segura. En otras palabras, vivimos para aprender
y mediante el mismo proceso aprendemos a vivir. Amplía tu horizonte, desarrolla interés en todo lo bueno, lo bello y lo útil. Un gran bien interno proviene del amor por la música, el arte, la gran literatura, la filosofía amplia y la fe sencilla. Fortalece el interior de tu naturaleza y el exterior será mejor. Para mí esta regla es clave, encontrarle un sentido a la vida, darle una dirección a nuestra existencia cambia todo. No estamos acá por casualidad y ese propósito no tiene nada que ver con acumular logros o bienes o títulos, tiene que ver con crecer, con evolucionar, con aprender cada día, con los pasos que damos de forma consciente, porque cuando caminamos con intención, hasta lo más cotidiano se llena de significado. Y sé que no es fácil encontrar esa razón de existir, de hecho creo que es de lo más difícil. Hay personas que la encuentran al final de su vida, otras más temprano, otras nunca, pero para mí el gran objetivo de vivir es justamente ese, ir recordando para qué vinimos y en ese camino el autoconocimiento es fundamental, saber quién eres, para qué eres bueno, qué se te da de forma natural, cómo puedes servir. Todo eso va construyendo un propósito que no es una meta final, sino una forma de caminar por la vida con más claridad, con más plenitud. Y algo que también siento profundamente es que no estamos solos en este camino. Hay una fuerza mayor que nos sostiene, que nos guía, que nos recuerda que todo forma parte de algo más grande y conectarnos con esa fuerza, llámese Dios, universo, vida, como cada quien lo sienta, es también parte de encontrarle sentido a nuestra existencia. La octava regla es nunca dañes intencionalmente a otra persona y dice así: nunca, de palabra ni de obra, devuelvas mal por bien ni mal por mal. Elimina los pensamientos y emociones negativos y destructivos de tu personalidad o en última instancia contribuirán a tu miseria. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos los trágicos resultados de personas y naciones que albergan rencores o alimentan instintos de venganza. La vida inofensiva salva a quienes la viven de muchos de los shocks mortales de los que es heredera la carne. Nuestras actitudes críticas y nuestros largos recuerdos de los males que otros han causado solo reducen nuestra eficiencia actual y ponen en peligro nuestra salud y nuestra vitalidad. Incluso el hombre egoísta se da cuenta de que no puede permitirse el lujo de guardar rencor y el altruista simplemente no permitirá que se acumulen rencores porque sabe más y cree mejor. Esta es una verdadera regla de oro, tener la conciencia tranquila, saber que no hiciste daño a propósito, que no actuaste desde la venganza o desde el resentimiento, para mí es indispensable para poder vivir en paz. Y la paz es clave para poder estar bien, para poder ser felices de verdad. A veces actuamos sin darnos cuenta de que nuestras palabras o actitudes pueden herir a otro. Por eso esta regla me recuerda lo importante que es ser cuidadosa, hablar desde la empatía, pensar antes de hablar, de actuar y también poner límites cuando es necesario, pero siempre desde el respeto. Si alguna vez alguien nos hace daño, lo más sano que podemos hacer por nosotras mismos es soltar el rencor, es perdonar. El perdón no siempre es fácil, pero es necesario, es un acto de liberación. La novena regla es cuidado con la ira y dice así: cuando el mal genio nos controla, ya no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos. En un momento de ira podemos crear una situación que requerirá años para remediarse. ¿Por qué deberíamos dedicar nuestro tiempo a intentar recuperarnos de nuestros propios errores? Si lo desaprobamos, expongamos nuestro caso de manera simple y tranquila y recordemos que nunca debemos intentar corregir al otro cuando ya hemos cometido una falta tan grande como la suya. El mal genio es un serio inconveniente en los negocios o en el hogar. Es inútil decir que no podemos controlar la ira. Esto equivale a admitir que hemos perdido el poder de controlarnos a nosotros mismos. Si resentimos la crueldad de los demás y la irritabilidad colectiva de esta generación, asegurémonos de no ser uno de los factores irritantes. Y sí, nada bueno nace de la ira, es una emoción que no construye, todo lo contrario, y es una emoción que todos sentimos en momentos, es humano, pero si dejamos que nos domine, podemos decir o hacer cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Y no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a gestionarlo, de no reaccionar desde el impulso. Está bien enojarse, lo que no está bien es quedarse ahí o actuar desde ese lugar. Respirar profundo, escribir lo que sentimos, caminar, llorar si hace falta, hablar con alguien, lo que sea que nos ayude a volver a nuestro centro.
Y si alguna vez dañamos a alguien desde ese enojo, también está bueno saber pedir perdón. Eso también es autocontrol y eso también es madurez emocional. Y la 10ª regla es: nunca culpes a los demás por tus propios errores, y dice así: no es necesario. Cada uno de nosotros parece tener una capacidad increíble para hacer las cosas mal y seleccionar imprudentemente. En realidad, estamos en problemas porque no hemos hecho un uso constructivo del poder y las habilidades que recibimos como derecho de nacimiento. Otros solo pueden herirnos mientras nuestra vida interior es demasiado débil para sostenerla en presencia de pruebas o pruebas. En lugar de resentirnos por las desgracias o buscar excusas por nuestras propias limitaciones, debemos enfrentar los hechos. O somos más fuertes que el problema y podemos resolverlo inteligentemente, o el problema es más fuerte que nosotros y la única solución es aumentar nuestra propia fuerza. Los demás no tienen la culpa de nuestra infelicidad. Cada hombre debe buscar su propia tranquilidad y, como también lo expresaron las 1001 noches, la felicidad debe ganarse. En otras palabras, salir del rol de víctima, dejar de pensar que todo lo malo que nos pasa es culpa del otro o que el universo conspira en nuestra contra. No hay nadie más responsable de nuestra vida que nosotros mismos. Y ojo, eso no significa cargar con culpa o juzgarse, sino asumir lo que sí está en nuestras manos cambiar, ser honestos con lo que no hicimos bien y aprender de eso y crecer, porque cuando salimos del victimismo nos volvemos protagonistas y responsables de nuestra vida. Y vivir desde ese lugar lo cambia todo, nos da fuerza, nos da libertad, nos devuelve el poder. Y bueno, estas son las 10 reglas que nos da Manny P. Hall para tener una mejor vida y espero que te puedan aportar, igual que a mí, y que me inspiraron a crear estas 10 reglas que ahora te voy a compartir, que como te dije, son más bien sugerencias que desde mi experiencia y punto de vista considero esenciales para habitar nuestros hogares de una forma más consciente y encontrar armonía y plenitud en ellos. La primera regla es: ocúpate de tu casa. Está inspirada en la primera regla que nos da Manny P. Hall de dejar de preocuparse, y esta primera sugerencia tiene que ver con tomar acción. ¿Qué significa ocuparse de la casa? Significa no mirar para otro lado cuando aparecen problemas como humedades, cañerías rotas, filtraciones, grietas, fallas eléctricas. Todas estas cosas pasan porque las casas, igual que las personas, también se enferman, y con el uso, con el paso del tiempo, con la vida misma, es normal que surjan deterioros. Lo importante es no ignorarlos, sino atenderlos. Muchas veces esperamos demasiado, aparece una pequeña manchita de humedad en la pared, nos preocupa, pero no hacemos nada hasta que un día esa pequeña mancha se vuelve un problema grave y urgente. Antes de pensar en muebles lindos, en colores de pared o decoración, hay que asegurarse de que la casa está en condiciones. De nada sirve tener un sillón hermoso si las paredes están agrietadas, o una cocina moderna si los caños pierden. Sería como darle más importancia a la ropa que usamos que a nuestra salud. Ocuparse de la casa es como priorizar la salud física, la alimentación, el descanso o el movimiento. Es lo esencial, es lo que está en la base, y cuando la base está fuerte, todo lo demás se sostiene y fluye mejor. Prevenir, cuidar y reparar a tiempo es una forma de cuidar la salud del hogar. La segunda regla es que el orden y la limpieza sean hábitos diarios. Es una regla básica, importantísima, y está directamente relacionada con la primera, porque una casa sana también es una casa limpia. Mantener el orden y la limpieza en el hogar es uno de los actos de amor más grandes que podemos tener con nuestra casa y con nosotros mismos. La forma en la que cuidamos nuestro espacio habla mucho de cómo nos estamos cuidando internamente. Muchas veces cuando hay desorden afuera, también lo hay adentro. Por eso el desorden en el hogar puede ser una señal, una invitación a mirar cómo estamos emocional, mental y energéticamente. Hay un libro que también habla de reglas para vivir mejor, escrito por el psicólogo Jordan Peterson, y una de sus reglas literal dice: ordena tu casa antes de criticar al mundo. Él obvio lo plantea en un sentido más metafórico, haciendo referencia al orden interior, a primero mirar adentro y hacernos responsables de nuestra vida antes de andar opinando de la vida de los demás, pero se puede tomar literal porque ya sabemos que lo interno y lo externo están profundamente conectados, que nuestra casa es un reflejo de cómo estamos, que como es adentro es afuera. Entonces, pequeños actos como hacer la cama cada mañana, ordenar tu ropa, barrer, lavar los platos después de comer, no dejar que se acumulen,
todo eso tiene un impacto enorme. Son pequeños actos simples que nos ordenan por fuera y también por dentro. Y aunque parezcan detalles mínimos, sostenerlos día a día transforma completamente la forma en la que habitamos nuestro espacio y a nosotros mismos. La tercera regla es suelta el control y la idea de perfección. Esta regla está muy conectada con la anterior porque sí, el orden y la limpieza son fundamentales para vivir bien, pero no cuando se llevan al extremo. Y esta regla es un te lo digo, me lo digo porque me pasa. Soy una persona con mucho Virgo en la carta, tengo ascendente, tengo la luna, tengo varios planetas y se nota, se me desborda el gusto por el orden, por la estructura, por las cosas bien hechas. Y eso muchas veces me lleva al extremo de querer todo perfecto, todo inmaculado, todo impecable, todo bajo control. ¿Y qué pasa? Pasa que muchas veces dejo de disfrutar mi casa, me estreso por cada cosita fuera de lugar, por cada mancha en el piso, me siento mal porque algunas paredes tienen manchas que no salen, porque los pisos tienen algunas marcas y está siendo también todo un trabajo de aceptación, de soltar el control, de tirar a la basura esa vara de perfección con la que estaba midiendo todo, porque hay una realidad y es que las cosas se van desgastando con el uso, que una casa viva cambia, se transforma, envejece también y no es enfermedad como hablamos en la primera regla, simplemente es el paso del tiempo. Todas esas marcas, esos rastros, esos detalles forman parte de la historia que construimos adentro de nuestra casa y hay desórdenes que están bien y que no pasa nada. El que deja a un niño después de jugar, el que queda después de una cena con amigos, el que aparece después de un día ocupado. No se trata de vivir en el caos, pero tampoco de convertirnos en controladores compulsivos, porque cuando el desorden se vuelve crónico, claro que algo anda mal, pero cuando lo que se vuelve crónica es la obsesión por el control y la perfección, también algo anda mal ahí. Y créeme, desde ahí no hay paz posible. La cuarta regla es decora para ti y no para los demás. Creo que es mucho más común de lo que pensamos decorar para el afuera, para que la casa se vea bien en la foto de Instagram, para que la familia o los amigos te digan qué lindo que está, para que parezca esa imagen perfecta que vimos en Pinterest, pero cuando decoramos así, con el foco puesto en cómo se ve y no en cómo se siente, terminamos desconectándonos de lo más importante, de nosotros mismos y de nuestro hogar. Y nos conectamos con esa ambición de querer siempre más, ese consumismo, esa búsqueda de que todo se vea como debería verse. Todo eso nos aleja de nuestra casa y hace que no la sintamos como un hogar. Y yo también estuve ahí, también pasé por esa etapa de buscar que todo se viera impecable, estéticamente correcto, digno de revista. Y te puedo decir que pocas cosas generan más vacío que eso, porque cuando lo de afuera no hace o no nace de un deseo genuino, sino de una simple fachada, todo puede estar lindo, pero igual uno se va a sentir incómodo, ajeno o vacío. Por eso decora, pero decora desde el alma. Deja de seguir tendencias porque quedan bien y empieza a preguntarte, ¿esto me gusta? ¿Esto me representa? ¿Esto me hace sentir bien? Si te gustan los muebles vintage, úsalos. O sea, no necesitas que sean minimalistas o japandí solo porque están de moda. No hace falta que tu casa parezca una vidriera. Hace falta que se sienta tuya. Decorar no debería ser una forma de aparentar, sino de expresar quién eres. Y volvemos a lo mismo, tu casa es un reflejo de tu interior y cuando se decora desde un lugar auténtico, refuerza esta autenticidad con la que vives y con la que te muestras. Y no se trata de que nunca te inspires en otras casas o revistas o redes. Se trata de que lo que traigas a tu hogar tenga sentido para ti, que te conecte, que sea coherente con tu energía, con tu historia, porque si no, por más linda que se vea la foto, no vas a sentir que es tuya ni que es hogar. Y esto nos lleva a la quinta regla. No compares tu casa. Tu casa es tuya, sea grande, sea pequeña, sea antigua, moderna, de concepto abierto o cerrado, con ventanas grandes o chiquitas, no importa. Obviamente siempre vamos a querer y buscar que esté en las mejores condiciones posibles, como venimos hablando desde el primer punto, pero eso no significa que debamos vivir en una competencia silenciosa con lo que vemos afuera. Si estás constantemente comparando tu casa con la del vecino, con la de la amiga, con la de la cuñada, con la de la influencer de Instagram, inevitablemente vas a empezar a cultivar un sentimiento de disconformidad y de insatisfacción. Y desde ese lugar lo que se activa es el rechazo hacia tu propio hogar, hacia lo que tienes, hacia lo que eres. Es exactamente lo mismo que pasa cuando nos comparamos con otras personas. Cuando ponemos el foco afuera,
dejamos de escucharnos a nosotros mismos, dejamos de mejorar porque lo sentimos, porque lo necesitamos y empezamos a querer cambiar solo para alcanzar o superar al otro. Y eso es súper peligroso porque en el camino perdemos autenticidad, empezamos a elegir cosas, muebles, estilos, solo para que se parezcan a lo que tienen los demás o a lo que creemos que deberíamos tener para estar a la altura. Y como bien lo dijo Mark Twain, la comparación es la muerte de la alegría. ¿Y cuánta verdad hay en esta frase? Cada casa es un proceso, cada casa tiene su propio ritmo, su propia historia, sus propios tiempos de transformación. Cuando dejamos de compararnos, podemos conectar de verdad con lo que sí tenemos y disfrutar mucho más de nuestra casa. No hace falta que sea perfecta, solo hace falta que la mires con ojos menos exigentes y que puedas valorarla por lo que es, por lo que te ofrece hoy y no por lo que le falta en comparación con otra. La sexta regla es no acumules. Es una regla de oro, siempre lo digo y lo vuelvo a decir. No acumular es una de las prácticas más importantes para vivir mejor. En el episodio 10 hablo mucho más sobre esto cuando exploro la importancia del vacío. El vacío no es solo una práctica, es también una filosofía de vida, porque vaciar no significa simplemente sacar cosas, es soltar lo que ya no usamos, lo que ya no nos representa, lo que nos ancla al pasado, es dejar ir lo que está roto, lo que ya no vibra con quienes somos hoy, lo que bloquea el movimiento natural de la energía. Pero sobre todo es importante vaciar sin la intención automática de volver a llenar todo de nuevo, porque el objetivo no es reemplazar todo lo que se va, sino abrir espacio para lo nuevo, que si llega, que venga desde un lugar mucho más consciente y auténtico, porque cuando acumulamos cosas, acumulamos también energía, y si esa energía no se mueve, si no hay circulación, el hogar se empieza a sentir denso, pesado, agotador. Una casa con demasiadas cosas se desordena con facilidad, cuesta más mantenerla y poco a poco nos roba claridad mental, nos roba foco, nos roba energía vital. Y muchas veces no acumulamos por gusto, sino de forma inconsciente. Acumulamos por miedo, miedo a la escasez, miedo a necesitar algo en un futuro y no tenerlo, miedo a soltar lo conocido. Acumulamos también por apego a recuerdos, a momentos, a personas, o por creencias instaladas de que más es mejor o que tener más cosas nos va a hacer sentir más felices y completos, pero no. Llenar cada rincón por miedo al vacío nos aleja del bienestar. Vaciar, soltar, elegir con conciencia qué se queda es un acto de poder. Menos cosas es igual a más energía, menos acumulación es igual a más libertad, menos ruido visual es igual a más conexión con lo que realmente importa. La séptima regla es cuida a qué y a quién dejas entrar en tu casa. Esto forma parte de lo que yo llamo higiene energética del hogar, algo súper necesario como la limpieza física y de hecho también tiene que ver con nuestra propia higiene energética personal. Cada vez que una persona entra a tu casa, no solo entra físicamente, entra con toda su carga emocional y energética. Lo mismo pasa con los objetos. Todo lo que ingresa a nuestro hogar deja una huella energética que se impregna en los espacios y si no somos conscientes de eso, podemos llegar a vivir en ambientes súper cargados, densos, sin saber por qué. En el episodio 11 hablo más sobre este tema, pero acá quería dejarte esta idea principal. No es solo importante qué entra a tu casa, sino también quién entra. Yo con el tiempo me volví mucho más cuidadosa con esto. Antes la verdad no le daba demasiada importancia, pero hoy soy mucho más consciente de quién entra, cómo entra y qué cosas traigo a mi casa. También cuido lo que consumo. Si prendo la tele, pienso qué información está entrando por ahí. Si son noticias catastróficas, películas violentas o contenido que me altera, eso también impacta en la energía del espacio. La octava regla es elimina los tóxicos y ventila. Este tema lo mencioné en el episodio 7, pero merece mucho más espacio porque es mucho más serio de lo que creemos. Hay un montón de tóxicos presentes en nuestras casas y aunque no los veamos, están ahí afectando de manera silenciosa nuestra salud. Y mi intención no es asustarte ni que entres en paranoia, pero sí invitarte a abrir los ojos a esta realidad y empezar a tomar acción con pequeños, grandes pasos. Un primer paso muy poderoso es dejar de usar productos de limpieza convencionales. Estos productos están llenos de químicos, de fragancias artificiales, de sustancias que contaminan el ambiente de la casa y que al mismo tiempo nos intoxican a nosotros.
La buena noticia es que hay alternativas naturales que son accesibles, fáciles y económicas. Con vinagre, bicarbonato y aceites esenciales y un par de ingredientes más, podemos crear nuestros propios limpiadores caseros. De hecho, en la descripción de este episodio te dejo una guía con las recetas que uso yo. Para mí fue uno de los cambios más importantes que hice. Poco a poco fui desintoxicando mi casa de estos productos y lo hice sin exigirme todo de golpe. Es importante recordar eso porque, como siempre digo, paso a paso, con calma, con conciencia, hacer todo esto, que es un proceso, vale mucho la pena porque se trata de nuestra salud y de la salud de nuestra familia, pero bueno, no hay que exigirnos todo de golpe. Otro paso fundamental que se podría hacer, que no es complicado, es empezar a reducir los plásticos en los utensilios de cocina, en los adornos, en los muebles y optar por materiales más nobles como el vidrio, la cerámica, la madera, el acero inoxidable. Y también es súper importante ventilar. La casa necesita respirar. Yo te juro que conozco casas donde no se abren las ventanas y no se abren ni siquiera las cortinas, no entra luz, no circula el aire. No porque no haya ventanas, sino porque simplemente no es la costumbre ventilar, pero eso con el tiempo genera estancamiento energético y también acumula los tóxicos. Entonces, abre las ventanas por lo menos 15 minutos al día, sube las cortinas, deja que entre la luz del sol, que circule el aire, que se renueve la energía, que respire tu casa y que respires tú también. La 9ª regla es: ten una buena relación con tus vecinos. Y no hablo de que seas íntimo amigo de tus vecinos, no hace falta, pero sí es importante recordar que vivimos en comunidad, ya sea que vivas en un edificio, en una casa, en la ciudad, en el campo, todos formamos parte de un sistema más grande. Tener una relación cordial, respetuosa, amable con quienes comparten nuestro entorno inmediato suma muchísimo, no solo porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar una mano, sino porque la convivencia pacífica también es parte del bienestar. Aprender a convivir implica saber poner límites desde el respeto, pero también respetar los límites del otro, ser conscientes del ruido, de los horarios, de los espacios comunes y no hacer todo eso que no nos gustaría que nos hicieran. Y sé que es un tema delicado porque la realidad es que no todo el mundo sabe convivir con armonía y aunque uno haga su parte, si del otro lado hay una persona conflictiva o con malas intenciones, puede ser muy difícil, casi imposible, lograr una convivencia sana. Yo conozco casos de personas que por tener un mal vecino llegaron a considerar irse de su casa, que es un lugar que aman. Por eso siento que este tema merece su propio episodio y lo tendrá. Pero como regla básica lo que te propongo es esto: asumamos nuestra parte como miembros de una comunidad, seamos buenos vecinos, sumemos, aportemos y así como cuidamos del orden, la energía dentro de nuestro hogar, también cuidemos la armonía con todo lo que nos rodea. Y la 10ª regla es: encuentra el sentido de tu hogar. Esta última regla se inspira en la 7ª del libro de Manny P. Hall, donde se habla de encontrarle el sentido a nuestra existencia. Y para mí eso también aplica al espacio que habitamos. No estamos en nuestra casa por casualidad. Este hogar, en este momento, con estas circunstancias, tiene algo para mostrarnos, tiene una función en nuestro camino. Cada casa nos acompaña en una etapa específica de la vida y poder reconocer eso, honrarlo y agradecerlo es algo súper valioso. Cuando le encontramos un propósito a nuestro hogar, todo cambia, lo miramos distinto, lo sentimos distinto. Y es ahí donde entra el Feng Shui clásico, que para mí es la herramienta más poderosa que tenemos para conocer el alma de nuestras casas. Nos ayuda a decodificar el mensaje que el hogar tiene para darnos, a vivir en armonía con él y a entender cómo forma parte del plan mayor de nuestra vida. Es como el autoconocimiento. Desde el templo de Delfos que nos llega esta gran enseñanza: conócete a ti mismo. Y yo sumo, conoce también a tu casa, porque si no la conoces, si no conoces su esencia, su energía, parecerá que es solo un conjunto de paredes, pisos, techos, muebles, y tu casa es mucho más que eso, es una extensión de ti y es parte de tu camino. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Estas 10 reglas no son mandamientos que hay que seguir al pie de la letra, son sugerencias de esas que a veces podemos pasar por alto por parecer básicas, pero que justamente por eso tienen tanto poder.
No hace falta que las apliques todas de golpe, ni hacerlo todo perfecto, solo te invito a quedarte con las que más te resuenen, con las que sientas que en este momento pueden ayudarte a habitar mejor tu hogar y habitarte mejor a ti también. Tenlas como guía, como una especie de mapa para volver a lo esencial. Espero de corazón que este episodio te haya aportado algo y si alguna de estas sugerencias despertó una reflexión, un deseo de cambio o simplemente te hizo sentir acompañada, ya valió la pena. Gracias por estar del otro lado, nos escuchamos en el próximo episodio.